¿Qué sucederá con los creyentes católicos después de abril de 2025? ¿Estás preparado espiritualmente para lo que se avecina? En el libro del profeta Amós 3:7 se nos revela una verdad trascendental. Porque nada hace el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Esta declaración no es solo un consuelo, sino una advertencia clara. Dios ha anunciado desde siempre los tiempos decisivos mediante sus profecías, y abril de 2025 no es la excepción. En este mensaje se expondrán las señales espirituales, advertencias y cumplimientos proféticos que, conforme a la Sagrada Escritura, marcarán un punto de inflexión en la vida del pueblo de Dios. Se explicará cómo prepararse interiormente, qué actitudes asumir y qué decisiones podrían definir tu destino eterno. La palabra es clara, se aproxima algo grande. ¿Estás dispuesto a comprender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde la creación, el Señor ha señalado momentos específicos para intervenir en la historia de la humanidad. Fechas que, aunque para muchos son simples marcas en el calendario, para quienes viven conforme al Evangelio, son manifestaciones evidentes del obrar divino. Abril de 2025 parece ser uno de esos momentos. Este mes está impregnado de una densidad espiritual que muchos aún no perciben, pero que ya comienza a manifestarse con fuerza. No es una casualidad que recibas este mensaje ahora. No es un video más, no es una lectura superficial. Es un llamado, un aviso del cielo, una puerta que se abre justo antes del momento señalado. Porque hay épocas donde lo celeste y lo terrenal se encuentran, y el plan eterno de Dios empieza a desplegarse con mayor intensidad. El libro del Eclesiastés 3:1 nos enseña que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta palabra revela que no vivimos en el desorden, sino inmersos en un calendario divino, y abril puede ser uno de esos momentos señalados por el cielo. A lo largo de la historia sagrada, el Señor ha usado fechas concretas para hablar, juzgar, liberar, bendecir o advertir. La Pascua, por ejemplo, no fue establecida por casualidad. Fue instituida en el mes de Nisán como recuerdo eterno del día en que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esa misma fecha, siglos más tarde, fue el marco escogido por el Padre para la crucifixión de su Hijo, cumpliendo la profecía del Cordero inmolado. ¿Qué nos revela esto? Que Dios obra con patrones y que sus acciones forman parte de un plan santo y minucioso. Si abril de 2025 está destinado a ser uno de esos momentos de activación espiritual, si ese mes marcará un antes y un después para muchos fieles, es porque ya hay quienes, en oración, sienten en su alma que algo está por acontecer. Los signos de los tiempos se intensifican y lo que vemos en el mundo no es fruto del azar, sino señales de que estamos ingresando en una nueva etapa profética. Nuestro Señor Jesucristo afirmó en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Esta expresión no es simbólica, expresa urgencia, inmediatez. Cuando comprendemos cómo Dios se mueve en las estaciones, en los tiempos litúrgicos, en las solemnidades sagradas, empezamos a discernir que abril no es solo un mes más, sino que podría significar una advertencia, una oportunidad o ambas cosas a la vez. El calendario bíblico, muchas veces ignorado por la iglesia contemporánea, está lleno de significados ocultos. Abril de 2025 coincide con el mes sagrado de Nisán, el primer mes del calendario hebreo, llamado también el mes de la redención, el mes de los nuevos comienzos. En Éxodo 12:2 el Señor dijo a Moisés, «Este mes os será el principal entre los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año». No fue una elección cultural, sino un mandato celestial. En ese tiempo, Dios redefinió la historia de su pueblo con señales, juicios y prodigios. ¿Podría hacerlo nuevamente? Abril es una frontera espiritual, una puerta que se abre o se cierra. En la Sagrada Escritura, las puertas representan acceso, decisión y transición. Cristo se presentó a sí mismo como la puerta en Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará, entrará y saldrá y encontrará pasto. Pero no toda puerta conduce a la salvación. Algunas son puntos de juicio,
de separación o de cambio definitivo. En Génesis 7:11, cuando comenzó el diluvio, la Escritura dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Fue una fecha precisa, el día en que la puerta del arca se cerró, y tras eso ya no hubo retorno. ¿Será abril de 2025 una fecha donde se cierren o abran puertas eternas? Muchos fieles perciben que estamos entrando en una estación de decisiones espirituales determinantes, que lo que no se haya edificado en el alma quedará al descubierto después de ese mes. En Amós 8:11, Dios advierte con fuerza: He aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. En este contexto, figuras como San Padre Pío, modelo de discernimiento espiritual, nos recuerdan la importancia de estar atentos a los signos de los tiempos. Su vida, marcada por la oración, la penitencia y la profunda comunión con Cristo, sigue siendo luz para los que buscan respuestas. Su testimonio, lleno de humildad y obediencia, nos invita a no despreciar lo que el cielo anuncia. No fue casual que él viviera en carne propia muchas manifestaciones del mundo espiritual. San Padre Pío entendía que cada tiempo trae consigo una responsabilidad y que la fe no es pasiva. En sus escritos y homilías nos exhortaba a vigilar, a orar y a vivir cada día como si fuera el último. En momentos como el que se aproxima, su ejemplo cobra renovada fuerza. Aprendamos de su entrega, de su fe radical, de su amor por la Eucaristía. Hoy más que nunca, urge que los creyentes se alineen con el corazón de Dios. Abril de 2025 no debe ser motivo de temor, sino de reflexión profunda. Que el Espíritu Santo, que inspiró a profetas, santos y pastores a lo largo de los siglos, nos conceda sabiduría para discernir, valentía para decidir y fe para avanzar. Que, como lo hizo San Padre Pío, vivamos este tiempo con los ojos fijos en Cristo, confiando en que todo forma parte de un plan mayor. Que su ejemplo, junto al de tantos santos, nos guíe a través de esta nueva etapa que se avecina. Este tipo de hambre espiritual se manifiesta cuando el pueblo de Dios ha ignorado por demasiado tiempo las advertencias celestiales. Y llega un momento en que ya no se escucha, no porque el Señor haya dejado de hablar, sino porque el corazón se ha endurecido como la tierra seca que ya no recibe la lluvia. Por eso es esencial prestar atención cuando se nos anuncia que un tiempo nuevo se aproxima. Abril podría ser precisamente esa ventana donde el cielo sigue abierto, pero que no permanecerá así indefinidamente. A lo largo de la historia del pueblo elegido, cada vez que Dios señalaba una fecha sagrada, lo hacía con el fin de preparar a sus hijos para una intervención divina. En el libro del Levítico, capítulo 23, se enumeran las solemnidades del Señor, no como rituales humanos, sino como verdaderas convocaciones santas, citas divinas con el Creador. Varias de estas solemnidades tienen lugar justamente en abril. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Todas ellas están cargadas de significado profético, vinculadas al sacrificio redentor de Cristo, a la pureza que nace de la conversión, al renacer de lo que estaba muerto por el pecado. ¿No sería lógico entonces pensar que Dios, siendo fiel a su palabra, continúe obrando, hablando y manifestándose en las fechas que Él mismo declaró como santas? Existe una sincronía sagrada entre los acontecimientos bíblicos, históricos y espirituales que no podemos ignorar. A lo largo de los siglos, los momentos de avivamiento, los juicios del cielo, la caída de reinos y el surgir de líderes con propósito eterno han estado profundamente ligados a fechas establecidas por Dios. Muchos estudiosos observan que eventos que transformaron naciones y marcaron la vida de la Iglesia sucedieron durante la primavera, particularmente en abril, en tiempos pascuales. No porque el mes tenga poder en sí mismo, sino porque el Altísimo elige momentos precisos para ejecutar sus designios. Cuando uno presta atención a estos patrones, empieza a ver cómo el cielo deja huellas visibles en la historia y cómo abril puede ser mucho más que un mes en el calendario. Puede ser una señal profética,
Quizá en estos días has experimentado una inquietud en el alma, una especie de peso sagrado, como si algo estuviera moviéndose en el ámbito invisible. Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo despertando a su iglesia, llamándola a no quedarse dormida justo antes de un paso crucial. Como las vírgenes prudentes del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, es tiempo de tener lámparas encendidas, con aceite suficiente, porque el esposo está por llegar y no todos estarán preparados. La gracia de Dios sigue fluyendo, pero no será eterna. Aunque no nos corresponde poner fechas exactas al desenlace final, sí se nos ha dado la capacidad de discernir las estaciones del alma. Jesús lo dijo en Mateo 16:3. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no sabéis discernir las señales de los tiempos. No podemos permitirnos caer en esa ceguera espiritual. Es hora de levantar los ojos hacia lo alto. Abril de 2025 quizás no marque el final, pero sí podría ser el comienzo de algo profundamente transformador. Una ruptura espiritual, una transición divina, una llamada a alinearse con la voluntad del Padre. La Sagrada Escritura muestra que Dios siempre prepara a sus elegidos antes de los grandes cambios. A Noé le dio instrucciones precisas antes del diluvio. A José le concedió sueños proféticos antes de la hambruna. A Moisés lo llamó desde la zarza ardiente antes del Éxodo. Incluso a su hijo lo llevó al desierto antes de iniciar su ministerio público. ¿Y contigo? ¿Qué señales te está enviando el Señor antes de que llegue abril? No subestimes las pequeñas alertas, los movimientos interiores, los susurros del alma. Quizás en los últimos meses te hayas sentido confuso, emocionalmente cargado, con una sensibilidad nueva ante lo espiritual. No estás solo. Muchos fieles están experimentando lo mismo. Es como si el Espíritu Santo estuviera afinando los sentidos del pueblo de Dios, sacando a la luz lo escondido, removiendo lo superficial. La carta a los Hebreos 12:27 nos dice que el Señor sacudirá una vez más, no solo la tierra, sino también el cielo, para que permanezca solo lo que es firme. Y cada sacudida trae un propósito divino, no para destruir, sino para purificar, para separar lo verdadero de lo aparente, para hacer brotar una iglesia más vigilante, más entregada, más ungida. Este proceso puede intensificarse a partir de abril, y es por eso que debemos estar atentos. Dios no guarda silencio. Está hablando, está marcando los tiempos, está convocando a su pueblo a la preparación. El problema es que muchos están tan inmersos en el ruido del mundo que ya no oyen, tan ocupados en lo urgente que olvidan lo eterno. Y cuando eso sucede, corremos el riesgo de que llegue el momento y no lo reconozcamos, como los fariseos, que conociendo la ley, teniendo las escrituras y las señales delante de sus ojos, no reconocieron al Mesías cuando vino. No permitas que abril te sorprenda dormido espiritualmente. Este mes podría ser un punto de inflexión en tu vida. Si estás dispuesto a percibir lo que el Señor está haciendo, en todo lo que Dios realiza hay un propósito, nada es casual, cada detalle está diseñado con sabiduría divina. No vivimos al azar, sino por providencia. Y cuando entendemos esto, dejamos de vivir por inercia y empezamos a vivir con discernimiento. Nuestros oídos se afinan a su voz, nuestros ojos se abren a sus señales, nuestro corazón se dispone a seguir sus caminos. Abril de 2025 puede ser ese instante donde tu fe se despierte, donde tus pasos se encaminen según el plan eterno. Incluso si antes has estado distraído, hoy puedes despertar. Hoy puedes decirle al Señor, habla, que tu siervo escucha. Porque este mensaje no es uno de temor, sino de preparación. No es una amenaza, sino una invitación llena de amor paternal. San Padre Pío, aquel humilde fraile que conoció profundamente los caminos del alma, nos recordaba que el silencio interior es necesario para oír a Dios. Él vivió en carne propia la intensidad de los tiempos espirituales y supo reconocer los momentos en que el cielo tocaba la tierra. Su vida, marcada por la oración y la penitencia, es un faro para quienes quieren caminar en obediencia. Aprendamos de él a estar atentos. Recordemos sus palabras, cuando nos urgía a vivir cada día como si fuera el último, a no desaprovechar la gracia.
Padre Pío también insistía en que el sufrimiento ofrecido con amor tiene un valor redentor inmenso. En estos tiempos de transición, su ejemplo debe impulsarnos a buscar una fe viva, encendida, en constante diálogo con Dios. Que su testimonio, junto con el de tantos santos y mártires, nos anime a permanecer vigilantes, firmes en la esperanza, abiertos a lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Dios no es un juez impaciente que espera el momento para castigar, sino un Padre amoroso que anuncia con antelación lo que ha de venir, para que sus hijos estén preparados en cuerpo y alma. En la primera carta a los Tesalonicenses 5:4 se nos recuerda: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta promesa no está dirigida a todos, sino a quienes velan en la oración, a quienes mantienen encendida la lámpara de la fe, a aquellos que al escuchar que abril es un tiempo señalado, no se burlan, sino que se postran, se humillan y buscan el rostro del Señor con sinceridad y reverencia. Así comienza el camino hacia la preparación espiritual. No con miedo, sino con expectación santa. No con ansiedad, sino con la esperanza firme del que sabe en quién ha creído. Si algo está por acontecer en abril, queremos estar del lado correcto, con el corazón dispuesto, el espíritu atento y la fe encendida. Porque cuando Dios se manifiesta, los que están despiertos no tiemblan de pánico, sino que se alinean con su voluntad. ¿Y tú, estás listo para lo que el Señor tiene preparado para ti? Los ojos del mundo ven noticias, pero los ojos del alma ven señales. Esta diferencia ha marcado la historia del pueblo de Dios. No es que la humanidad esté sin rumbo, es que muchos no han aprendido a leer lo que el cielo escribe día a día. En el Evangelio según San Lucas 21:11 se nos habla de grandes señales en el cielo, en la tierra, en las naciones y en los corazones. Pero estas señales no siempre vienen con trompetas audibles o titulares evidentes, sino como pulsos espirituales que solo los vigilantes logran percibir. Abril se acerca, sí, pero las señales ya han comenzado. No llegarán de improviso. Están ocurriendo ahora mismo, silenciosas para los que están distraídos, estruendosas para los que han afinado su oído interior. Cuando el Señor reprendió a los fariseos por no discernir los tiempos, lo hizo porque sabían interpretar el cielo natural, pero eran ciegos ante los tiempos espirituales. En Mateo 16:3 les dijo: sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y esta verdad es más vigente que nunca. Vivimos tiempos marcados por crisis, conflictos, trastornos naturales y desórdenes sociales. Muchos analizan las causas humanas, pero pocos se preguntan cuál es la causa espiritual. Porque hay momentos en que el Señor permite el desorden, no como castigo sin sentido, sino como sacudida necesaria. La carta a los Hebreos 12:27 anuncia que Dios removerá todo lo que puede ser sacudido para que solo permanezca lo inconmovible. Cuando las estructuras tiemblan, cuando las certezas humanas se disuelven, es señal de que un cambio espiritual profundo está en camino. No se trata de alimentar el temor, sino de despertar. El problema no es que el mundo cambie. El verdadero problema es que la iglesia no perciba que también está siendo llamada a cambiar, a purificarse, a volver a la raíz. Nuestro Señor Jesús, en Mateo 24:6, habló claramente de rumores de guerra, de nación contra nación, de tribulaciones. Pero añadió una exhortación decisiva: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Estas palabras contienen más que una advertencia, encierran una instrucción precisa. No tener miedo, pero tampoco permanecer indiferentes. No caer en el pánico, pero tampoco en la apatía. Todo lo que ocurre tiene un trasfondo espiritual. Nada sucede en la tierra sin que antes haya sido permitido en los cielos. Hay una condición alarmante que se está expandiendo entre los fieles: el adormecimiento espiritual. No se trata solamente del pecado evidente, sino de una insensibilidad creciente. En el libro del Apocalipsis 3:17, Cristo describe a la iglesia de Laodicea como rica, segura y autosuficiente, pero en realidad pobre, ciega y desnuda. Esta es la imagen de una fe que ha perdido conexión con la realidad espiritual, de una comunidad que asiste, canta, predica y sirve,
pero que ha dejado de discernir los movimientos de Dios. Las señales no siempre vienen en forma de milagros extraordinarios. A veces se manifiestan como alineaciones sutiles entre la palabra y los eventos. La frialdad espiritual que afecta a muchos creyentes hoy es el síntoma de una pérdida de visión interior. El mundo grita con señales de juicio, pero también de restauración. No todo lo que vivimos es castigo. Muchas veces en las Escrituras, las crisis precedieron grandes restauraciones. Antes de que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén, hubo desolación. Antes del derramamiento del Espíritu en Pentecostés, hubo persecución, silencio, espera. Dios actúa incluso en medio del caos, pero no todos son capaces de escuchar su voz. En el primer libro de los Reyes 19, el profeta Elías, perseguido y desanimado, se refugió en una cueva buscando la presencia de Dios. Llegó un viento poderoso, un terremoto y luego fuego. Pero el Señor no estaba en ninguno de ellos. Solo cuando se oyó un susurro suave, comprendió que Dios estaba hablando. Así ocurre también en nuestros días. Muchos buscan a Dios en lo espectacular, pero no se dan cuenta de que Él ya está susurrando en los detalles del presente. En el libro de Daniel 5, durante el banquete del rey Belsasar, apareció una escritura en la pared. Ninguno de los sabios del reino supo interpretarla. Solo Daniel, que mantenía su espíritu en comunión con el Altísimo, pudo leer y comprender el mensaje que anunciaba juicio. Hoy también hay una escritura invisible en las paredes del tiempo, pero son pocos los que están leyendo lo que dice. El momento no es para dormir, sino para despertar. Abril se aproxima como una invitación divina. No necesariamente será el fin, pero sí podría marcar un inicio determinante, una nueva etapa en la vida espiritual de muchos. Este mensaje no es uno de temor, sino de preparación, no es un juicio sin esperanza, sino una expresión de la misericordia de un Dios que sigue hablando, sigue guiando, sigue amando. Es el momento de abrir los oídos del alma, de dejar de vivir por inercia, de alinear nuestra vida con el corazón del Padre. Porque en cada transición, Dios está presente, y solo quienes tienen su espíritu alerta podrán caminar con firmeza en los tiempos que vienen. Que abril no te encuentre dormido, sino encendido por la fe, sostenido por la esperanza y guiado por el Espíritu Santo. La cultura avanza sin freno, las leyes se transforman, el mal se presenta como normal, la moral se diluye en relativismos, pero en medio de ese panorama confuso hay mensajes que solo pueden ser comprendidos a la luz del Evangelio. No es necesario esperar un milagro visible para entender que Dios ya está hablando. Basta con mirar el mundo desde una perspectiva espiritual para discernir lo que muchos intentan disfrazar o silenciar. El dolor generalizado, la ansiedad colectiva, los colapsos emocionales, los conflictos que parecen no tener solución, no son meramente fenómenos sociales. Son síntomas del estado espiritual de la humanidad. San Pablo, en Romanos 8:22, lo explica con profundidad. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ese lenguaje del sufrimiento apunta a un nacimiento. Lo que parece descomposición puede ser en realidad el anuncio de un nuevo mover de Dios, pero solo aquellos que han ejercitado sus sentidos en la vida del Espíritu pueden comprenderlo. En Hebreos 5:14 leemos que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para quienes por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. No es suficiente conocer la doctrina, se necesita discernimiento espiritual para identificar cuándo la palabra se está cumpliendo ante nuestros ojos. El profeta Isaías, en el capítulo 6, tuvo una visión del trono de Dios. Los serafines clamaban, Santo, 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 y los umbrales del templo temblaban. Esta revelación no le fue dada en tiempos de estabilidad, sino en el año de la muerte del rey Usías, cuando el pueblo vivía momentos de incertidumbre. Es en medio de las crisis cuando Dios se manifiesta con más claridad a los corazones dispuestos. Para ver su gloria, hay que mirar más allá de lo superficial. Los que están enfocados en la comodidad, en lo inmediato, no podrán percibir la presencia del Altísimo. Las señales divinas no se revelan a los que buscan explicaciones racionales, sino a quienes buscan su presencia con humildad y perseverancia.
En Jeremías 33:3 está escrita una de las promesas más poderosas de las Escrituras. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El conocimiento espiritual no se adquiere por análisis intelectual, sino por clamor del corazón. Las cosas ocultas no son inalcanzables, pero sí están reservadas para quienes las buscan con sinceridad. Los que están en sintonía con el Espíritu empiezan a ver lo que otros no ven. Entienden que el crecimiento del mal, el endurecimiento de corazones y la tergiversación de la verdad no son simplemente señales de decadencia moral, sino alertas espirituales de que el tiempo se acorta. El espíritu del anticristo no es una figura futura lejana, es una mentalidad que ya opera, como lo advierte 1 Juan 4:3, ya está en el mundo. No se trata únicamente de una persona, sino de un sistema que niega a Cristo, que distorsiona la verdad y desvía la fe hacia lo superficial. Esta influencia se infiltra en medios de comunicación, en estructuras gubernamentales, en ideologías contrarias al Evangelio e incluso dentro de algunas comunidades de fe. Las señales están presentes, pero muchos no las perciben, no por falta de pruebas, sino por falta de hambre espiritual. En los tiempos de Jesús, muchos esperaban un Mesías ajustado a sus deseos políticos o religiosos. No reconocieron las señales que ya se estaban cumpliendo. El Evangelio de San Juan 1:11 lo dice con dolorosa claridad. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Esa ceguera no se debió a falta de información, sino a la dureza del corazón. Cuando no hay disposición para cambiar, tampoco hay voluntad para ver. Hoy las señales de un nuevo mover de Dios, de un juicio que se avecina y de un llamado urgente al despertar espiritual están frente a nosotros, pero solo los corazones sensibles podrán comprenderlas. El regreso de Cristo no será anunciado solo por grandes catástrofes, sino también por las señales que ya están entre nosotros. Un mundo fragmentado, una fe debilitada, una generación distraída y superficial. Jesús ya habló de esto en Mateo 24. Dijo que muchos tropezarían, que el amor se enfriaría, que se levantarían falsos profetas. Estas no son advertencias de un futuro distante, son descripciones del presente. Las señales no están por venir, ya están aquí. Por eso, más que nunca, necesitamos discernimiento. Discernir no es adivinar. Discernir es ver claramente lo que está ante nosotros. Es interpretar los hechos desde la óptica del Espíritu Santo. San Pablo lo explicó en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El verdadero problema no es la ausencia de señales, sino que muchos han dejado de vivir en el Espíritu. Han sustituido la intimidad con Dios por rituales vacíos. Han cambiado la comunión auténtica por costumbres y estructuras. Y eso los hace incapaces de ver lo que el cielo está revelando. La voz de Dios no ha sido silenciada. Sigue hablando en el eco de las crisis, en el temblor de los sistemas humanos, en el susurro que atraviesa los acontecimientos actuales. Pero solo quienes están atentos lograrán escucharla, como el joven Samuel en el templo, que aprendió a reconocer la voz del Señor mientras todos dormían. Así también debemos estar nosotros, despiertos en medio de un mundo adormecido. Como los profetas que veían lo invisible porque estaban conectados con lo eterno, estamos llamados a levantar la mirada. La Sagrada Escritura no fue dada como un documento del pasado, sino como una guía viva. La Biblia es un mapa profético que sigue vigente. No leemos historia, leemos destino. Y en este tiempo de señales, de cambios y de tensiones, Dios sigue llamando. No desde el ruido espectacular, sino desde la quietud del corazón que se entrega. Que podamos escuchar, discernir y actuar conforme a la voluntad divina. Porque los tiempos se aceleran, pero su palabra permanece para siempre. Las palabras proféticas no han cesado. Siguen vivas y vibrantes, apuntando hacia algo crucial que está en proceso. La ausencia de paz, la confusión creciente, la velocidad con que todo se transforma, no son accidentes sin conexión, sino partes de un plan divino en desarrollo. Dios está preparando el terreno para una obra mayor, y abril podría ser ese punto de inflexión.
No será comprendido por quienes esperan fuegos artificiales espirituales, sino por quienes han afinado el oído interior, por los que buscan más allá de lo visible, por los que conocen el lenguaje silencioso del cielo. En este tiempo no basta con mirar, es necesario interpretar lo que se ve. En Daniel 12:10 se nos advierte que los impíos no entenderán, pero los sabios comprenderán. Pues tiene la samaritana. Esta afirmación es a la vez promesa y advertencia, porque no todos percibirán lo mismo. Algunos verán caos, otros preparación, unos verán ruina, otros redención. La diferencia radica en el corazón. Quien camina en comunión con Dios podrá leer cada señal como un mensaje divino, mientras que quien vive adormecido dejará pasar el tiempo sin notar que el reloj profético sigue avanzando. Las señales invisibles no lo serán para siempre. Llegará un momento en que serán claras para todos, pero para entonces muchos no estarán listos. Por eso este es el tiempo de abrir los ojos del alma, de agudizar el oído, de activar el discernimiento. El cielo no está gritando, está hablando con precisión y firmeza. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay momentos en la historia donde la advertencia del cielo es tan clara que ignorarla ya no puede atribuirse a la ignorancia, sino a la rebeldía. Las señales ya han sido dadas. El tiempo ya está marcado. Abril se presenta como una frontera espiritual, pero no todos cruzarán ese umbral con el corazón preparado. Antes de cualquier manifestación visible, Dios exige un cambio invisible, un arrepentimiento verdadero, no superficial, no momentáneo, no motivado por el miedo, sino un quebrantamiento profundo que transforma el alma desde sus cimientos. Desde el principio, el llamado del Señor al ser humano ha sido el mismo: vuélvete a mí. Joel 2:12 se escucha la voz de Dios que clama: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Este llamado no es al formalismo, sino a la entrega total, no a las apariencias externas, sino a una conversión interior. El arrepentimiento auténtico no es una emoción fugaz, es un giro completo hacia el rostro de Dios, un reconocimiento de que todo lo demás ha sido un desvío. A lo largo de las Escrituras, en cada etapa crucial, el mensaje ha sido constante. Arrepentíos. Noé predicó mientras edificaba el arca. El profeta Elías desafió al pueblo a decidirse por el Dios verdadero. San Juan Bautista fue enviado antes del Mesías con un mensaje firme: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. No se trataba de una nueva religión, sino de una urgencia espiritual. Donde no hay arrepentimiento, no puede haber redención. No se puede recibir lo nuevo sin renunciar a lo viejo. El primer terreno donde Dios siembra su propósito es el corazón arrepentido. No hay revelación sin purificación. No hay restauración sin rendición. No hay llamado sin renuncia. Antes de enviar a Isaías, Dios purificó sus labios. Antes de levantar a Pedro, permitió que llorara amargamente por su negación. Antes de que el pueblo retornara de Babilonia, hubo confesión de sus pecados. El arrepentimiento no es un acto único, sino una disposición continua, una vida vivida con el corazón inclinado ante Dios, reconociendo su santidad y nuestra constante necesidad de su gracia. Pero este tiempo no clama solo por arrepentimiento personal. Hay momentos en los que la corrupción de una generación entera requiere una respuesta colectiva. Cuando el pueblo de Nínive escuchó la advertencia profética de Jonás, no esperaron más señales. Desde el rey hasta los animales, todos se unieron en un ayuno solemne. En Jonás 3:8 se proclama: clamen a Dios con fuerza, conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Esta respuesta movió el corazón de Dios y el juicio fue detenido. Porque cuando el arrepentimiento asciende desde un pueblo que se une en humildad, el cielo responde con misericordia. La ausencia de quebrantamiento es síntoma de un corazón endurecido. Cuando ya no hay lágrimas en los altares, cuando el pecado se justifica y la santidad se relativiza, algo se ha roto en lo profundo. En Jeremías 6:15 el Señor se lamenta: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza.
Estas palabras no están dirigidas al mundo que vive lejos de la fe, sino a su propio pueblo, a aquellos que habían perdido la sensibilidad espiritual, que caminaban bajo una apariencia de devoción, pero sin temor reverente. El arrepentimiento genuino no es producto de manipulación emocional, sino obra del Espíritu Santo. Es tiempo de volver a lo esencial, de reconocer que sin conversión no hay preparación posible para lo que viene. Abril no es solo una fecha, es un llamado. Y este llamado no se responde con argumentos, sino con rodillas dobladas, con corazones rendidos, con almas que claman. Que no seamos hallados indiferentes cuando el cielo se manifieste. Que podamos, como pueblo, levantar una voz unida en súplica y confianza, sabiendo que Dios sigue siendo lento para la ira y grande en misericordia con quienes se vuelven a Él de todo corazón. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de convencer al alma de pecado, de justicia y de juicio, tal como lo enseña el Evangelio según San Juan 16:8. Pero para que esa obra divina tenga lugar, el corazón debe estar abierto, disponible, humilde. Dios no invade ni impone. Él llama con amor, espera con paciencia, pero también advierte con claridad. Y cuando esa advertencia es seguida por el silencio, no es que Dios se haya retirado, sino que la puerta está comenzando a cerrarse. Esa es la urgencia de este mensaje. Abril no es una coincidencia ni un simple número en el calendario. Es una convocatoria celestial. No se responde con palabras vacías, sino con lágrimas sinceras. No con discursos, sino con rodillas dobladas ante el Santísimo. El pueblo de Israel, cada vez que rompía su alianza con Dios, sufría las consecuencias. No porque Dios fuera cruel, sino porque las leyes espirituales no pueden ser transgredidas sin consecuencia. En 2 Crónicas 7:14 se establece una promesa eterna. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y ora, y busca mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra sigue viva, pero requiere una respuesta activa. No basta con conocerla, hay que vivirla, asumirla, clamarla con urgencia y reverencia. Los tiempos proféticos no esperan a que la humanidad esté preparada. Dios da señales, sí, pero el reloj celestial no se detiene. Por eso el llamado al arrepentimiento es ahora. No después de que los titulares lo confirmen, no cuando el sistema colapse, no cuando ya sea evidente. Es hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque cada día de retraso aleja más del propósito divino, y cuanto más se endurece el corazón, más difícil es volver. En el libro del Apocalipsis, las cartas a las iglesias son un reflejo profético de nuestros tiempos. Algunas conservaban doctrina sana, pero habían abandonado su primer amor. Otras tenían fama de estar vivas, pero en realidad estaban muertas. A todas, la instrucción fue la misma: arrepiéntete, no por cumplir un rito, sino porque el arrepentimiento es el único camino para regresar a la verdad. Apocalipsis 2:5 lo dice sin rodeos: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Arrepentirse no es mirar solo hacia el error, es también mirar hacia el origen, hacia el plan de Dios. Es restaurar lo perdido, volver a caminar en luz, renovar la comunión con el Padre. Cada vez que el pueblo de Dios se ha arrepentido de corazón, el juicio ha sido contenido. Así lo muestran las Escrituras. Pero cuando ha endurecido su corazón, la justicia se ha acelerado. En los días de Noé, la corrupción era tan grande que solo una familia halló gracia. En Sodoma y Gomorra, la maldad era tan profunda que ni siquiera había 10 justos. Dios no actúa con ira ciega, pero tampoco se queda indiferente cuando el clamor del pecado ha alcanzado su punto máximo. Y aún así, su misericordia se manifiesta para quienes se vuelven a Él con sinceridad. El arrepentimiento debe tocar todas las áreas de la vida. No se limita a sus pecados externos. También alcanza las intenciones, los pensamientos, las motivaciones ocultas. Hebreos 4:13 declara que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. No hay rincón del alma que escape a su mirada. Arrepentirse es ponerse voluntariamente bajo esa luz, es decir, Señor, examíname, límpiame, transfórmame.
Es reconocer que sin Él nada somos. No se puede pedir un nuevo Pentecostés sin antes abrir el alma al arrepentimiento. No se puede clamar por el fuego del Espíritu si aún hay ídolos escondidos en el corazón. El fuego de Dios no desciende sobre altares contaminados, sino sobre sacrificios puros. Por eso el llamado es urgente, porque lo que está por venir no podrá ser sostenido por corazones tibios ni divididos. En Apocalipsis 3:16, el mismo Cristo dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay espacio para la neutralidad. El tiempo actual exige definición, y esa definición comienza en lo más profundo del alma. La gracia de Dios es abundante, sí, pero no es excusa para seguir viviendo en el error. Es una oportunidad para regresar, un puente hacia la restauración. Pero ese puente solo se cruza con humildad. El arrepentimiento no se impone desde fuera, nace desde lo profundo, cuando el Espíritu Santo toca aquellas áreas que han estado cerradas, endurecidas. Es el Padre que llama desde lejos, como en la parábola del Hijo Pródigo. En Lucas 15, mientras el Hijo estaba en tierra lejana, el Padre no dejó de esperar, pero fue el arrepentimiento lo que lo hizo volver en sí. Y fue la decisión de regresar la que activó el abrazo misericordioso del Padre. Hoy, como en los tiempos de los profetas, resuena una voz en medio del bullicio del mundo. No es una voz de condena, sino una voz de autoridad y amor, una voz que dice: vuelve a casa. El tiempo se acorta, las oportunidades también. Abril marcará una transición espiritual importante, pero el fruto que cada uno reciba dependerá de la condición de su corazón. No se trata de teorías ni especulaciones, sino de preparación. No de miedo, sino de alineación con la voluntad de Dios. Este mensaje no es para los distraídos, es para los que desean caminar en sintonía con el Espíritu Santo. El arrepentimiento no es señal de debilidad, sino prueba de sabiduría. El necio se justifica, el sabio se humilla. El orgulloso razona, el entendido se postra. Que seamos de aquellos que, al oír el llamado del cielo, no miran hacia los lados, sino que responden con todo el corazón, sabiendo que lo que viene no será sostenido por palabras, sino por corazones quebrantados. Porque quien se quebranta ante la presencia de Dios será restaurado por su mano misericordiosa. El Salmo 51:17 lo afirma con poder. Los sacrificios agradables a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta promesa sigue tan viva hoy como en el momento en que fue escrita. El Señor no rechaza a quien se rinde de verdad, a quien viene a Él con un corazón sincero y dispuesto. Abril no debería sorprender a una iglesia dormida, sino encontrarla de rodillas, postrada ante el altar, clamando por misericordia. Que no se diga de esta generación que no quiso oír. Que no se repita la historia de aquellos que, teniendo la palabra, escogieron no obedecerla. Que no seamos como los que se burlaron de Noé hasta que las primeras gotas comenzaron a caer. Esta no es una advertencia más, es un llamado al alma, una oportunidad santa de corregir el rumbo antes de que el camino se vuelva intransitable. La gracia de Dios aún está disponible. La puerta sigue abierta, pero no lo estará para siempre. Hoy es el día favorable. Hoy es el tiempo de salvación. Porque cuando Dios habla, su voz no regresa vacía. Da fruto en los que escuchan, pero también testifica contra los que endurecen el corazón. Por eso, el llamado al arrepentimiento no puede ser postergado, ni minimizado, ni negociado. La santidad no es una opción en los tiempos proféticos, es una necesidad urgente. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Solo los humildes caminarán con firmeza en medio de la oscuridad. Solo los quebrantados serán levantados con poder. Este es el día para regresar al Señor. Este es el momento para responder con todo el ser. Porque los que se arrepienten con sinceridad serán restaurados con gloria. Y los que se humillan ante Dios serán exaltados en su tiempo perfecto. Cuando las tinieblas se intensifican, no es señal de abandono, sino anuncio de que la luz está por manifestarse con mayor fuerza. Dios jamás ha permitido que la oscuridad tenga la última palabra. En cada etapa crítica de la historia de la salvación, cuando parecía que el caos dominaba, surgieron hombres y mujeres que no se conformaron.
No eran superiores en fuerza o conocimiento. Eran aquellos que mantuvieron sus ojos abiertos mientras otros dormían. Y así será nuevamente. Abril no solo representa una advertencia, también es un punto de activación espiritual. Es el momento en que los elegidos comenzarán a despertar del letargo para ocupar el lugar que el cielo les ha asignado. La Sagrada Escritura no presenta a los llamados como espectadores pasivos. Son aquellos que, incluso en medio del caos, poseen una sensibilidad distinta. Su espíritu vibra al ritmo de los cielos. No se distraen con lo aparente porque han sido entrenados en lo invisible. Hebreos 11 está lleno de ejemplos de estas almas, personas que caminaron por fe, aunque no vieron de inmediato el cumplimiento, porque su confianza no estaba en lo visible, sino en el carácter fiel de Dios. No se detenían ante lo incierto, porque sabían que lo eterno trasciende lo temporal. Esa es la señal del verdadero llamado. Y en los tiempos que se aproximan, esa señal comenzará a arder con una intensidad que no puede ser ignorada. El profeta Isaías proclamó una palabra que hoy resuena con urgencia renovada. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Isaías 61:2. Este llamado no es para las multitudes, sino para el remanente, para aquellos que portan la gloria no por mérito propio, sino por disponibilidad, para los que han sido escogidos para reflejar la luz cuando el mundo pierda su dirección. Porque no todos despertarán, pero los que lo hagan sabrán que no es tiempo de permanecer observando, sino de actuar con decisión. La crisis no es una falla del sistema espiritual, es un escenario divino que revela el corazón. Lo que se quiebra no estaba firme, lo que resiste es lo que ha sido formado en lo secreto. Los elegidos no son moldeados en el aplauso, sino en la intimidad. Su estructura espiritual se forja en el silencio, en el quebranto, en la soledad del alma. Cuando otros buscan aprobación, ellos buscan comunión. Cuando el ruido se multiplica, ellos afilan el oído para oír solo una voz, la del buen pastor. Por eso, cuando llega la hora de hablar, no lo hacen por impulso, sino por mandato. Sus palabras no nacen de la emoción, sino del espíritu. No repiten lo que dicen los hombres, declaran lo que dice el cielo. El llamado que vendrá después de abril no será comprendido por quienes esperan direcciones convencionales. No será cómodo, no será aceptado por todos, pero será auténtico. Porque los verdaderos elegidos nunca encajan en lo estándar. Su obediencia desafía los moldes. Su fidelidad incomoda. Su presencia confronta, no por soberbia, sino por alineación con la verdad. Son como San Juan Bautista en el desierto. Su voz no dependía del templo ni del prestigio, pero sacudía los cimientos del sistema. Así actúan los que han sido llamados. No buscan ser comprendidos, buscan ser fieles. El profeta Ezequiel recibió una misión que parece hecha a la medida de este tiempo. Fue enviado a hablar a un pueblo rebelde, de rostro endurecido y corazón obstinado. Pero Dios no le exigió resultados, solo obediencia. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebeló contra mí. Tú les dirás, así ha dicho el Señor Dios. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel 2:13-5. Esa es la esencia del llamado. Ser una señal viviente, aun cuando el entorno no quiera recibirla. Porque los escogidos no se definen por la respuesta del pueblo, sino por la voz de aquel que los envió. Los elegidos son aquellos que permanecen firmes cuando muchos abandonan el camino. Son los que siguen creyendo aun cuando las promesas parecen tardar. Los que continúan caminando aunque la tierra tiemble bajo sus pies, porque no viven por lo que ven, sino por la convicción profunda que arde en su interior. Su fe no es prestada ni superficial, es una fe que ha pasado por el crisol, refinada en el horno del sufrimiento. Por eso, cuando las estructuras humanas se derrumban, ellos permanecen en pie, porque no están cimentados en lo visible, sino en la roca eterna que es Cristo, y esa roca no se mueve. Después de abril, se levantarán voces con una claridad inusual. No serán voces nuevas en el cielo,
Ya fueron conocidas por Dios desde antes de nacer. Pero ahora será el tiempo en que su llamado saldrá a la luz. Son voces que han estado escondidas, no porque hayan sido débiles, sino porque estaban siendo formadas. No se alinearon a sistemas religiosos de control, no fueron compradas ni domesticadas. Son voces que traerán corrección, dirección, fuego del Espíritu y un llamado a la conversión. No hablarán para agradar a los hombres, sino para despertar a los dormidos. Su sonido no será uno más entre tantos. Será como trompeta que resuena en la montaña, como espada afilada en la batalla, como faro en medio de la tormenta. El remanente que Dios está levantando no necesita aprobación humana, porque su confirmación viene del cielo. Como el profeta Elías en el Monte Carmelo, no buscan aplausos, buscan fuego que descienda del cielo. Su clamor es el mismo: respóndeme, Señor. Respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Primero Reyes 18:37. Esa es la oración de los escogidos. No anhelan notoriedad, anhelan que el pueblo vuelva su rostro a Dios. No desean plataformas, desean presencia. Saben que una sola manifestación del Espíritu Santo vale más que 1000 discursos elocuentes. Los elegidos llevan una carga. No viven livianos porque han sido impregnados por el dolor de su generación. No predican por deber, sino por misión divina. Como dijo el profeta Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y no lo pude soportar. Jeremías 29. Ese es el testimonio de quienes llevan palabra viva. No pueden callar, porque el mensaje no es una opinión, es un fuego que los consume por dentro. Muchos serán despertados del letargo espiritual. Algunos sentirán una agitación interior sin causa aparente. Otros recibirán instrucciones que desafían la lógica humana. Será el Espíritu Santo removiendo lo superficial para manifestar lo auténtico. Pero ese despertar no será fácil. Requerirá separación, sacrificio, enfoque. Los llamados a caminar en tiempos proféticos no pueden vivir como si el tiempo fuera común. Sus vidas están marcadas por la urgencia del cielo. Después de abril, la diferencia entre los que han sido llamados y los que solo han sido espectadores será más evidente que nunca. Aquellos que fueron procesados entrarán en la plenitud de su misión. Los que resistieron la prueba serán posicionados. Los obedientes serán enviados. Y los que durmieron deberán decidir si permanecen en la comodidad o si responden al llamado. El despertar de los elegidos no dejará lugar para la tibieza. Expondrá la indiferencia, romperá con la apariencia, separará lo genuino de lo superficial. Dios no está buscando multitudes, está formando un remanente. No es la cantidad lo que marcará la diferencia, sino la calidad del fuego que arda en sus corazones. En el libro de los Jueces, capítulo 7, Dios redujo el ejército de Gedeón de 1000 a 300, porque la victoria no depende del número, sino de la obediencia. Así opera el reino de Dios. No necesita grandes escenarios, solo corazones disponibles. No busca estrategias humanas, sino manos limpias y corazones puros. Ese será el tipo de personas que se activarán después de abril. El despertar no nacerá de campañas masivas, sino de encuentros reales con Dios. No vendrá por emoción, sino por revelación. Los escogidos no se movilizan por eventos, se mueven por instrucciones. Y cuando Dios habla, ellos no piden garantías, solo preguntan, ¿cuál es el siguiente paso? Como nuestro padre Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Como Moisés, que regresó a Egipto con solo una vara. Como la Virgen María, que dijo, hágase en mí según tu palabra. Todos ellos fueron instrumentos en tiempos de crisis. Todos fueron elegidos que despertaron a su hora. La pregunta no es si Dios levantará a alguien. La pregunta es, ¿estarás tú listo cuando Él lo haga? Porque este mensaje no es una observación lejana, es una provocación espiritual. Es la trompeta que anuncia que el campamento debe levantarse, que los velos han comenzado a caer, que los nombres están siendo llamados en lo secreto para ser revelados en lo público. Y los que respondan con obediencia serán los que encenderán la llama en medio del frío espiritual. Después de abril, no todo será evidente para todos, pero aquellos que estén en comunión con el Espíritu Santo sabrán que su tiempo ha llegado. No habrá espectáculo, habrá misión.
No habrá multitudes celebrando, habrá ángeles asignando tareas. Porque el cielo no opera con los códigos de la fama, sino con los códigos del propósito eterno. Y cuando Dios decide activar a uno de sus hijos, no hay sistema, ni estructura, ni resistencia humana que pueda detenerlo. Los elegidos del Señor no compiten, obedecen, no manipulan, sirven, no buscan controlar, se entregan con humildad. Su fuerza no proviene del talento, sino de la dependencia total de Dios. Su autoridad no se basa en logros humanos, sino en su fidelidad a la voluntad divina. Y es precisamente este tipo de personas, los humildes, los fieles, los rendidos, los que serán instrumentos del Señor para restaurar lo caído, confrontar lo desviado, levantar lo derribado y preparar el camino para lo que viene. Serán señales vivientes, testimonios encarnados, ecos de lo eterno en medio de lo pasajero. Dios está separando, está llamando, está despertando, y quien tenga oídos, que escuche, porque el tiempo no se detendrá. Abril no será una fecha cualquiera, sino una activación para muchos, una confirmación para otros, un comienzo para algunos, y para los que han estado en fidelidad, será el momento de caminar en lo que durante años ha sido gestado en lo oculto. Este es el despertar, no para ser vistos, sino para ser enviados, no para recibir aplausos, sino para cumplir con la misión encomendada. Porque los elegidos no buscan gloria, buscan obediencia. Y cuando las palabras proféticas contenidas en la Sagrada Escritura comienzan a repetirse en los titulares, en las conversaciones, en los ambientes políticos y sociales, ya no estamos frente a posibilidades lejanas, sino frente al cumplimiento progresivo de las promesas de Dios. La profecía no llega con fuegos artificiales visibles para todos. Llega silenciosamente a los que mantienen su lámpara encendida como las vírgenes prudentes. Llega en el cruce perfecto entre lo que fue dicho y lo que se vive. Llega como lo expresó el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Algunas palabras ya se han activado. Otras lo harán en un nuevo tiempo profético que se intensificará después de abril. El libro de Daniel, referencia ineludible por su profundidad profética, nos muestra que hay tiempos sellados hasta el momento señalado por Dios. En Daniel 9, el ángel le dice: «Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Que algo haya estado oculto no significa que ha sido anulado, simplemente esperaba la hora divina. Y cuando esa hora llega, lo que parecía enigmático se vuelve evidente. Abril puede marcar precisamente una estación de apertura espiritual, donde palabras antes selladas empiecen a desplegarse con claridad. Quienes han cultivado un espíritu atento comenzarán a comprender lo que por años fue misterio. Nuestro Señor Jesucristo advirtió que habría una generación que vería señales sin precedentes. En Mateo 24, al hablar de los últimos tiempos, no se refirió únicamente a guerras o hambres, sino a un ambiente espiritual donde la fidelidad sería puesta a prueba, donde el amor se enfriaría y donde la verdad sería sustituida por una piedad aparente. Ese escenario ya está presente, y aunque muchos siguen esperando señales grandiosas y visibles, los que conocen la voz del Espíritu Santo saben que muchas de estas profecías ya están respirando en medio de nosotros. La palabra no necesita dramatismo para cumplirse, solo necesita que llegue su hora. Y el reloj de Dios ya está marcando un nuevo ritmo. La profecía no es un calendario exacto para predecir eventos humanos, es una llamada viva del corazón de Dios para que su pueblo no duerma cuando el cielo se está moviendo. Jesús fue claro en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo cuando todo se haya cumplido, sino cuando empiece, porque la vigilancia del creyente comienza con los primeros signos. La fidelidad no se demuestra solo al final del cumplimiento, sino a lo largo de su proceso. Después de abril, los acontecimientos espirituales se intensificarán. No solo se tratará de lo que ocurra externamente, sino de movimientos internos profundos que desafiarán la fe,
que probarán la madurez, que revelarán el fundamento de cada creyente. Las profecías que hablan de un gran engaño, de una falsa paz, de una persecución sutil pero efectiva, dejarán de ser tema de debates teológicos para convertirse en realidades palpables. Y quienes no hayan edificado su casa sobre la roca firme de Cristo, difícilmente podrán mantenerse. San Pablo lo anticipó en 2 de Tesalonicenses 2, donde describe la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero antes de eso menciona algo que muchas veces se omite. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso fue escrito hace casi 2 milenios, lo cual indica que esa operación ha venido creciendo, mutando, consolidándose. Lo que fue misterio ahora se está volviendo estructura. Lo que fue sombra ahora tiene forma. Lo que fue preparación ahora busca establecerse abiertamente. Y abril podría ser el punto de inflexión donde ese avance se manifieste con mayor claridad. En el libro del Apocalipsis, capítulo 6, al describir la apertura de los sellos, no se presenta un caos desordenado, sino un proceso perfectamente orquestado desde el cielo. Todo tiene propósito, nada ocurre sin dirección divina, y quienes estén despiertos espiritualmente sabrán interpretar cada señal no con temor, sino con discernimiento. Porque los escogidos no serán sorprendidos como los demás. Ellos viven con la lámpara encendida, el corazón rendido y los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de la fe. Y a ellos abril no los tomará por sorpresa, sino como confirmación de que el tiempo de actuar ha llegado. Cada sello descrito en el libro del Apocalipsis forma parte de una secuencia divina, donde cada apertura revela una dimensión más profunda del juicio, de la justicia celestial y del desenlace profético. A lo largo de los siglos, muchos estudiosos y teólogos han debatido si estos sellos ya comenzaron a abrirse. Pero lo que sí es innegable es que hoy el mundo se encuentra, más que nunca, en un estado de vulnerabilidad total. No solo física, sino también espiritual. Hay hambre de verdad, pero también confusión. Hay deseo de paz, pero se busca en lugares equivocados. Se multiplican los signos de religiosidad, pero escasea la santidad. Y todas estas son condiciones que la Sagrada Escritura señala como señales precursoras del cumplimiento profético. El profeta Ezequiel, en el capítulo 33, habla del centinela que, al ver el peligro, toca la trompeta. Quien escucha y se prepara, se salva. Quien ignora, perece. Pero la responsabilidad del centinela no está en el resultado, sino en haber tocado la trompeta. Ese sonido espiritual es el que se está liberando ahora. No es una alarma emocional ni sensacionalista. Es una llamada del cielo para que el pueblo de Dios regrese a la palabra viva, se alinee con el Espíritu Santo y deje de conformarse con un conocimiento teórico, viviendo en una expectativa real. Lo que se aproxima no es simplemente cumplimiento profético, es activación espiritual. Las palabras ya fueron pronunciadas y ahora están buscando corazones fértiles donde hacerse vida. Zacarías 14 anuncia que vendrá un día en que el Señor peleará como en el día de la batalla, y en ese día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Este lenguaje profético apunta al retorno glorioso de Cristo, pero también anticipa un tiempo de tensión espiritual, de lucha interior, de separación entre lo genuino y lo falso. No estamos aún en el día final, pero sí en los días previos. Cada paso que el mundo da en dirección opuesta a Dios es una exhortación para que los fieles se posicionen en el lado correcto. La profecía no busca generar ansiedad, sino despertar un sentido de urgencia. No está diseñada para infundir temor, sino para provocar preparación. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló del fin, también afirmó que el Evangelio del Reino sería proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Esta promesa sigue vigente y es esencial en el proceso profético. Esto significa que el pueblo de Dios no está llamado a esconderse, sino a ocupar su lugar con valentía. No está llamado al silencio, sino a hablar con mayor claridad. No debe diluir su mensaje, sino proclamarlo con más poder. A medida que las tinieblas aumentan, la luz debe manifestarse con mayor intensidad. Después de abril, muchas voces comenzarán a hablar no desde la teoría, sino desde una revelación viva.
Porque hay verdades que solo serán comprendidas en la medida en que la urgencia espiritual aumente. Daniel 11:32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No se esconderá, no se rendirá, no será paralizado. Porque el cumplimiento de las profecías no es el final de la iglesia, sino su activación más poderosa. Es el tiempo para el que fue preparada. El Apocalipsis no fue escrito para producir temor en los fieles, sino para ser entendido por quienes tienen oído para oír. Cada símbolo, cada número, cada imagen resuena en el corazón del que discierne en el Espíritu. Aunque no se puede trazar un mapa exacto de los acontecimientos, sí es evidente que muchas de las dinámicas descritas ya están en curso. Control económico, manipulación de la verdad, exaltación del hombre por encima de Dios, creación de estructuras aparentemente piadosas que niegan el poder del Evangelio auténtico. Todo esto está ocurriendo y no es casualidad. Es cumplimiento profético. La Escritura advierte que llegará un tiempo en que a lo amargo se le llamará dulce y a lo dulce, amargo. Isaías 5:20 describe este cambio de valores y eso es exactamente lo que ya ocurre en muchas naciones. Lo que antes era vergonzoso ahora es celebrado. Lo que antes se corregía ahora se promueve. Cada paso que el mundo da en esta dirección es prueba de que lo profetizado está cumpliéndose en nuestra generación. Abril será un mes de alineación espiritual, no por una fecha mágica, sino porque en el plano del Espíritu Santo ciertos ciclos se cierran y otros se abren. Aquellos que han afinado su visión interior sabrán discernir que lo que parecía lejano ahora está cerca, que lo que por años se predicó ahora es vida o muerte, que lo que se ignoraba por comodidad ahora grita por atención. Las profecías no están dormidas, están activas. La pregunta ya no es cuándo, sino ve, ¿está mi corazón preparado para caminar con Dios en medio del cumplimiento? El Espíritu Santo no permitirá que su iglesia camine en ignorancia si está dispuesta a escuchar. El mismo Espíritu que inspiró las profecías, hoy las está activando. Pero no lo hará en medio del ruido, sino en el recogimiento, no en la agitación de la religiosidad, sino en la intimidad de la obediencia. Este tiempo no solo nos llama a conocer más, sino a vivir diferente, a pensar con una mentalidad eterna, a discernir con ojos espirituales y a caminar con temor reverente. San Padre Pío, en su profunda intimidad con Cristo, nos recordaba que no es suficiente rezar, hay que vivir en gracia y vigilantes. Él supo reconocer el valor del silencio donde Dios habla con claridad. Su vida nos enseña que el discernimiento no nace del ruido exterior, sino de la paz interior. Y en tiempos donde lo profético se acelera, el testimonio de santos como Él nos exhorta a mantenernos firmes en oración, confesión frecuente y adoración eucarística. Los sellos del Apocalipsis no fueron escritos para asustar, sino para alertar, porque lo que viene no será soportado por conocimiento vacío, sino por fe auténtica. No será resistido por estructuras, sino por corazones firmes. Y como decía San Padre Pío, la oración es la mejor arma que tenemos, una llave que abre el corazón de Dios. Que después de abril, nuestra lámpara esté encendida, nuestro corazón esté limpio y nuestra fe activa, porque el tiempo no se detiene y la palabra no fallará. La profecía no es amenaza, es dirección, y los que tengan oído, que escuchen lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia. Porque Dios, en su infinita misericordia, no quiere que su pueblo camine en tinieblas. Él siempre habla antes de actuar, advierte antes de sacudir y traza el camino antes de pedir que demos el paso. Pero cuando llega el momento señalado por el cielo, ya no hay espacio para negociaciones ni postergaciones. La única respuesta válida es la obediencia. Esta generación está siendo convocada a responder con madurez espiritual, con sentido de urgencia y con fidelidad auténtica. Es tiempo de mirar las Sagradas Escrituras no como un archivo del pasado, sino como un manual vivo para el presente. Cada línea profética es palabra activa, guía precisa, preparación indispensable para lo que viene. Abril marcará un punto clave en esa línea, no porque algo empiece, sino porque algo que ya estaba en movimiento tomará una nueva forma, más visible, más urgente. Dios está levantando un pueblo dispuesto, rendido y firme, no perfecto, pero sí preparado.
Después de abril, cada decisión tendrá peso eterno. No bastará con conocimiento. Solo los que hayan cultivado una vida profunda en oración, Eucaristía y obediencia podrán permanecer firmes. La preparación espiritual no se improvisa, es fruto de fidelidad diaria. Jesús enseñó a velar y orar para estar en pie en tiempos difíciles. La fe no se basa en emociones ni rutinas, sino en comunión verdadera con el Espíritu Santo. Solo quienes amen la verdad, vivan la palabra y renuncien a lo que estorba podrán sostenerse. El carácter de Cristo debe ser formado ahora, antes que llegue la prueba. La y la autoridad no se medirá por títulos, sino por frutos. Abril será una bisagra espiritual. Marcará el inicio de una nueva etapa para los que se han alineado con el cielo. Este es el tiempo de consagrarse, de caminar en santidad y responder con fidelidad. Dios no busca multitudes, sino corazones definidos. Todo lo que no esté fundado en la roca será sacudido. Los que han escuchado su voz saben que ya no hay vuelta atrás. Este es el tiempo. Maranatha, ven Señor Jesús.